Buenos días, estimada audiencia, reciban todos ustedes un cordial saludo. Les habla Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk, conductora de este video que es una parte que se entrega a nivel del ciclo ofimático Access 2013. No hace parte del proyecto contable 2014 que nosotros iniciamos el año pasado, pero pensé que por la forma como quiero dar a explicar la situación de lo que a muchos se les presenta como problema cuando están trabajando con las bases de datos, sobre todo el caso de la actualización que está relacionada con lo que son los saldos. Muchas veces nosotros necesitamos establecer actualización de saldos porque tenemos que hacer ingreso de facturas y muchas veces no tenemos cómo hacer ese sistema, ¿sí? Entonces, yo, ¿qué hice? Simplemente quiero hacer un aporte a las personas que les interese, ¿sí? Porque también de ahí depende que se me amarren para mí mis negocios, ¿no es cierto? Que haya la posibilidad de que hay personas que dicen, oiga, esta persona sabe tanto de esto, me puede asesorar, y pues ahí a mí también se me va a establecer un negocio. Entonces, la situación es la siguiente: yo he tratado con personas de otros países que se les presentan situaciones que muchas veces no saben cómo lograr darle solución a eso, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión está en que hay un personaje que me dice, necesito ingresar al sistema un cliente, digamos, puede ser ese cliente con 3 facturas, por ejemplo, ¿sí? Pero todas ellas son con diferentes valores. Obviamente hay montos, hay pagos parciales, hay pagos totales, hay pagos inmediatos. Y necesitamos establecer los saldos de esas facturas. Y si se pudiera a diario, a momento, ¿no es cierto? Generar, por ejemplo, los impresos TM, que son reportes que se generan en impresoras Epson TM120. Entonces, para no darle larga a la cuestión de esto, porque yo sé que aquí hay gente que le gusta que todo sea así, rapidito, inmediato, y que le muestren ya todo lo que tiene que ver con la parte de solución, vamos a empezar. Primero, yo tengo aquí, entre mi información, ¿no es cierto?, que igual el caso se da que la persona que le interese esto, consulte conmigo por vía internet, por el correo electrónico. Yo lo voy a dejar apuntado en este video para que la persona que esté interesada me escriba y me dé como sus detalles y miramos de qué manera yo lo puedo asesorar y qué tanto puede esto valer, ¿de acuerdo? Entonces, tengo esta base de datos, una base de datos acá, que tiene este nombre, ¿sí? Bueno, se llama así, Ferretería Housemarque. Bueno, entonces, este es un trabajo que yo he realizado para un cliente que trato, ¿sí? Y que por ese cliente, no solamente él tiene ese problema, son muchas las personas que pueden tener este problema, pero que no tienen de pronto como la posibilidad, la oportunidad de encontrarse con gente que sabe y que les puede asistir, que les puede ayudar. Bueno, entonces acá, por ejemplo, a través de este formulario que se llama ingreso de usuarios, yo ingreso al sistema, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso al sistema, el sistema me va a guardar una fecha, me va a guardar una hora. Igual cuando yo marco aquí los controles y le doy aquí a accionar este botoncito y paso acá donde dice usuarios y digo generar historia acceso usuario, le digo que sí, esto inmediatamente me da la posibilidad de reportar esa información a una tabla que tiene que ver con usuarios donde se
se van acumulando las tantas veces que yo entro a hacer esa operación. Bueno, entonces, mi proceso empieza así. Yo voy a empezar por crear primero una factura, ¿no es cierto? Una factura. Entonces acá en ingresos me voy y construyo un registro, ¿no es cierto? Entonces yo voy aquí a poner, voy a apuntar acá un NIT. Este NIT voy a ponerle aquí, por ejemplo, 80, 125, 456. ¿Listo? El nombre va a ser, por ejemplo, el de Guillermo Tavares. A ver, Tavares. Córcega, listo. Dirección, Cartago. Listo, la factura es la 1218. Ok. La fecha es del día 14 del mes de marzo del año 2015. El monto de esta factura es de 4.500.000. 1, 2, 1, 2, 3, listo. Me va a abonar hoy, esta persona me va a abonar 2.800.000 pesos. ¿Listo? Bueno, ya me genera un saldo allá, como se han dado cuenta, dice 2 millones, dice 1.700.000. Perfecto, entonces, ¿yo qué hago? Acá yo generalmente guardo mi registro, esto ya queda incorporado en una tabla, inmediatamente yo genero el impreso TM, ¿sí? Ahí está el impreso TM, ¿sí? Me dice el monto, el abono, el saldo, ¿no es cierto? Entonces voy a imprimir mi documento. Este es un documento pequeño que, como les digo, sale en una impresora pequeñita. Cuando yo le digo acá cerrar, ya simplemente ahí termino. Entonces, este registro ya está terminado, pero resulta que yo tengo que hacer un control, tengo que hacer una conciliación de este pago que acabo de realizar. Entonces, yo voy aquí a cerrar formulario, me voy a ir aquí donde dice controles, me voy aquí al dibujito en donde dice facturas, acá voy a la conciliación de la factura. Aquí nosotros tenemos un mecanismo que se llama grupo de opciones, entonces yo tengo 3 opciones acá: pendiente, cancelación TT, que significa pago total, y TP, que significa pago parcial, y una cancelación al día cuando a mí me pagan inmediatamente todo el valor. Pero como aquí me pagaron fue una parte, entonces está todavía pendiente, o sea, no se ha finiquitado completamente. Entonces yo voy a buscar aquí mi factura, la 1218, ahí está, ahí aparece el saldito, dice saldo 1.700.000, entonces digo, esto está pendiente. Clic ahí y simplemente cierro la conciliación, ya está ahí estipulado. Ahora vamos a ir a lo que se llama el pago. Vamos a suponer que este señor Guillermo se acercó en horas de la mañana a hacer ese primer pago, pero en las horas de la tarde, como es una empresa, de pronto, entonces pudieron gestionar el segundo pago. Entonces vamos a pensar que van a hacer el segundo pago. Entonces yo voy a ir aquí a pagos, yo voy a ir aquí donde dice pagar factura, y aquí en pagar factura por medio del NIT del cliente voy a buscar al señor Guillermo. Ahí está, Guillermo Tavares Córcega. Entonces ahí lo tengo, ahí tengo su monto, su abono y su saldo. Mucha atención, el abono dice 2.800.000 pesos y el saldo dice 1.700.000 pesos. Bueno, este registro yo lo tengo incluido en una tabla que se llama clientes, que es por donde ingresó la primera vez. Pero este registro que yo estoy aquí mirando solamente es una consulta. Voy a proceder a hacer mi pago parcial. Entonces voy a dar aquí un clic en pago parcial. En pago parcial, entonces en el NIT del cliente yo voy a abrir acá y voy a tomar a Guillermo Tavares. Ahí está. Entonces anoto la factura 1218. La fecha, pues ahí le doy un enter, la fecha es 14/03 del 2015. Y el número del pago es el 2, porque es la segunda vez que el señor viene acá, el 2. Entonces, el saldo, aquí tengo un cuadrito combinado, ¿por qué? Porque me está amarrando la conexión de este saldo que viene de clientes y lo quiere mostrar en control pago parcial. Entonces, aquí, F4, busco la factura 1218 que tiene su respectivo saldo, ahí dice 1.700.000, en donde dice saldo 3, yo le pongo 1.700.000. Es un control que yo tengo aquí para que me maneje el saldo actual, saldo vigente, ¿sí? Ahí lo tengo así. Entonces, el pago parcial. El señor me va a cancelar en este momento a mí 860.000 pesos. 860.000 pesos. 1, 2, 3. Listo. Entonces, ya aparece mi saldo inmediatamente. Saldo actual, bueno, saldo vigente. Ese es el saldo que tengo actualmente.
Entonces, yo guardo el registro, ¿tan? Y de inmediato genero la impresión TM para el pago parcial de esta factura, que es la 1218. Entonces le doy aquí un clic y acá le escribo 1218. Aquí me van a quedar impresos los pagos parciales, más no el pago inicial. Entonces acá donde dice activar impresión TM, esto es un mecanismo que se acciona por medio de un cuadro de texto. Entonces el cuadro de texto se encuentra vinculado en un formulario. ¿Cuál es ese formulario? Impreso TM por NID y factura. Entonces este formulario tiene un mecanismo sencillo, que es un cuadro de texto que se encuentra vinculado a una consulta, pero uno se preguntará, ¿cuál es la consulta? ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Aquí hago un clic derecho, le digo vista diseño, solamente por mirar entonces este mecanismo que está acá, si nos vamos a la hoja de propiedades, tenemos que dice acá que el mecanismo se llama TXT factura. O sea, TXT factura es un cuadro de texto que pertenece al formulario impreso TM por NID y factura de este proyecto, ¿sí? Pero este ítem, se preguntarán ustedes, ¿eso de dónde viene? O sea, ¿quién lo está llamando? Esto lo está llamando una consulta. Si nosotros vamos aquí a datos y miramos acá, aquí no tenemos ningún control, ¿no es cierto? Porque simplemente es un mecanismo que sirve para recibir el dato, captura el dato, no hace nada más. ¿Por qué? Porque cuando captura el dato se va a conectar inmediatamente con este otro elemento. Ese otro elemento, ¿qué es? Es un reporte. Pero ese reporte está siendo accionado por medio de una consulta que fue manipulada para trabajar un reporte. ¿De acuerdo? Entonces, esa consulta, ¿cuál viene siendo esa consulta? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí voy a cerrar un momentico, voy a cerrar acá, TXT factura, ¿no? Voy a cerrar aquí, clic derecho y acá vuelvo y le digo vista formulario, ¿sí? Ahí está. Entonces, cuando yo le digo 1218, por ejemplo, y activo aquí la impresión de esta factura, entonces me sale inmediatamente ya el cuadrito de imprimir. Al decirle aceptar, ahí aparece el valor. Mira, ahí dice que está para pagarse, ahí dice valor, aquí, pago parcial tanto y saldo vigente tanto, ¿correcto? Está totalizando, bueno. Cuando yo le digo aquí cerrar, esto ya está saliendo impreso, entonces acá yo digo cerrar formulario. En el momento en que yo le digo cerrar formulario, ya ahorita les voy a mostrar en detalle un poquito esa parte de los cuadros de texto. Entonces, cuando yo le digo cerrar formulario, aquí inmediatamente viene el siguiente mecanismo que dice actualizar saldo factura. Cuando actualizo el saldo factura, entonces al darle un clic, me pregunta, LACSI, número, factura para realizar actualización saldo. ¿Cuál es la factura? La 1218. ¿Y cuál es el número de pago de esa factura que acabo de realizar? La número 2, entonces escribo 2. Cuando le diga actualice saldo factura, al darle un clic, me va a salir este mensaje, ¿no es cierto? Me va a salir un mensaje que dice que va a requerir la actualización, es decir, está activando una consulta de actualización, que va a estar regida por el llamamiento de dos cuadros de texto. Uno es el de la factura, otro es el del número del pago. Ya les explicaré ahorita de dónde viene eso. Entonces, cuando le digo acá que sí, él me dice, va a ser actualizado un registro, ¿sí? Un registro. Entonces, yo le digo que sí y ya está listo. Entonces, ahora finalizo mi operación acá, cierro mi formulario aquí, cierro este formulario acá y cierro aquí también este formulario. Entonces, yo voy a mirar en mi consulta qué pasó. Me voy a la consulta y cuando le dé aquí clic en esta imagen, donde dice facturas cliente pendiente de pago, al darle un clic ahí, me va a salir, entonces, ¿qué? La factura 1218 de Guillermo Tavares tiene un monto de 4.500.000, que fue el primer valor que ingresamos, y tiene un saldo de ¿cuánto aquí, Mechar? Espérate un momentico. Esto es de exactamente 840.000, ¿sí? 840.000. ¿Ok? Ahora, voy a cerrar aquí un momentico mi formulario. Cierro mi formulario acá. Cuando yo le digo aquí, consulta pagos parciales cliente, aquí donde dice consulta por pago factura, y al decirle listar ese reporte, acá busco la factura 1218, ahí está, la factura 1218, ahí dice
pago parcial 860, saldo vigente 840, ¿sí? 1.700.000 era el primer saldo que nosotros teníamos, el primer saldo que teníamos nosotros, que fue el que se trabajó exactamente en cliente. Si nosotros nos preguntan, bueno, y exactamente esta factura, cuánto es lo que ha recibido ya, digamos, en pago, ¿sí? En pago. Cerremos aquí el formulario un momentico. Vamos aquí a cerrar el formulario. Entonces, por acá dice estado cliente por factura, ¿sí? Voy a darle aquí un clic. Entonces, acá vamos a encontrar que aquí dice factura 1218. Aquí aparece así, 4.500.000, ¿sí? Y aparece un abono de 3.660.000. 3.660.000 y 840.000 nos da la suma de 4.500.000. Es decir, ahí nos damos cuenta que hubo actualización del saldo. Bueno, ahora, cerramos el formulario acá. Vayamos a la materia de diseño de esto, cómo fue que se hizo. Bueno, entonces yo voy a cerrar aquí, Entonces, primero, nosotros cuando trabajamos saldos tenemos que tratar de trabajar con dos mecanismos importantes que están tanto en la una como en la otra. En clientes están todos los registros de todo lo nuevo que yo voy agregando. Yo agrego clientes que tienen una factura, ¿sí? Un cliente puede tener una factura, puede tener dos facturas, puede tener tres, puede tener cuatro, puede tener cinco, todas las que quiera. Imagínense si nosotros tenemos un sistema de un café internet, por ejemplo, ¿sí? O una ciberpanadería, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la ventaja de que podríamos en el día ingresar tantas facturas de ese mismo cliente, porque ese cliente nos visita a diario muchas veces y siempre nos va a estar comprando. Entonces, imagínense en el control que tenemos, ahí tenemos que estar amarrando esos saldos. Bueno, entonces, aquí se dan cuenta ustedes, aquí voy a mostrarles, tengo una persona que se llama Sofía, tiene tres facturas, la 1215, 1216 y 1217. Tiene sus respectivos montos y sus abonos. Y en el saldo, acá, ¿no es cierto? Ahí tenemos esto. Y tenemos el de la 1218, que fue lo que ahorita acabamos de ingresar nosotros, y tiene un saldo de 840.000. Démonos cuenta que todas son del mismo día. Bien, ok. Entonces, la idea es que tenemos que estar moviendo esos saldos, ¿no es cierto? Pero así mismo, como estamos moviendo los saldos, también tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no tenemos cuidado, pues simplemente se nos duplica, ya se nos perdió todo el control. Hay que estar muy bien pilas en esa cuestión. Muchas veces uno pone personas, entonces las personas de pronto que uno pone no son suficientemente capacitadas para manejar esto. Entonces ya uno sabe que corre esos riesgos. Ustedes son los que toman las decisiones estratégicas en función a estas cosas y ustedes son los que prácticamente tienen toda la responsabilidad en sus manos. Ok. Entonces acá, cliente tiene ese detalle. Bueno, ahora miremos acá el control pago parcial. Ahí vamos a darnos cuenta, es como una bitácora de movimientos, ¿no es cierto?, que se han sucedido. Entonces la factura 1215 ha tenido ¿cuántos movimientos? 1, 2. Entonces acá donde dice número pago ha tenido el pago 2, el pago 3. La factura 1217 tuvo el pago 2, 3, 4, 5, 6. Dense cuenta que yo puedo meter todos los números de pagos que quiera. Yo puedo meter 15, 20, los que yo quiera, ¿no es cierto?, de esa factura. Es decir, yo puedo ir pagando esa factura de a poquito, pero siempre tengo que estar manejando esta actualización de saldo. Y acá tengo mi factura 1218 que hasta ahora tiene el pago número 2, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dense en cuenta cómo los saldos se van moviendo, pero ¿por qué se han movido? A causa de esa consulta de actualización. Bien, vamos ahora al punto siguiente. Cerramos acá. Yo voy a meterme en una consulta que diseñé, ¿no es cierto?, que se llama consulta actualizar saldos. Esta consulta se distingue porque tiene una especie como de cuadrito como con punticos que vuelan, ¿no es cierto? Entonces se distingue eso. Cuando son consultas de anexo tienen el símbolo del max. Cuando son consultas de eliminación tienen el símbolo de una X roja. Cuando son de actualización tienen esta presentación que se ve aquí, ¿sí? Esta que está acá. Dice, consulta actualizar saldo. Yo le voy a dar clic derecho para mirar el diseño. Clic derecho y vista diseño. Entonces, en la vista de diseño des en cuenta que tengo dos tablas. La tabla principal es clientes y la tabla secundaria es control pago parcial.
Un mecanismo importante las tiene que manipular, una clave principal las tiene que manipular. ¿Cuál es esa clave? Factura. ¿Por qué? Porque tiene que estar en clientes y porque tiene que estar en el control pago parcial. ¿De acuerdo? Entonces, cuando es así, entonces yo tomo la orden de actualizar, que es este dibujito que tengo acá, y dice, ¿qué campo es el que voy a actualizar? Yo voy a actualizar un campo que se llama abono. ¿Abono de dónde viene? De la tabla clientes. ¿Contra qué? ¿Contra qué mecanismos para establecer criterios vamos a jugar? Con los mecanismos de factura y número de pago de control pago parcial. Con esos tres mecanismos vamos a jugar. Entonces, esos dos mecanismos se llaman, ¿no es cierto? Aquí, entonces deben estar activas las dos por medio de una relación que se llama varios a varios, ¿no? Relación varios a varios. Entonces, aquí tenemos que tener el abono de cliente, porque es la que se va a afectar, y tenemos acá la factura, y tenemos el pago, que son los elementos que van a mediar la parte del criterio. Entonces, para mediar la parte del criterio, ¿no es cierto? Primeramente, tenemos acá un concepto que dice actualizar a. Cuando se habla de actualizar a, nos referimos a que yo quiero actualizar a qué. A cero, o quiero actualizar a coger dos campos que se llaman abono y pago parcial. Pero resulta que abono está en cliente, que es una tabla, y pago parcial está en otra tabla que se llama control pago parcial. Entonces, cojo de una y cojo de la otra. Entonces, cojo el abono y se lo sumo con el pago parcial. Eso me da un nuevo valor. Ese nuevo valor es el que va a quedar metido en el abono. Cuando queda metido en el abono, resulta que monto menos abono me genera un saldo 1, ¿sí? Ese saldo 1 es un campo calculado. Un campo calculado que simplemente opera de una manera ya sistemática. Es decir, la operación aritmética él la resuelve porque tiene el tipo de dato que se llama calculado y lo tiene prescrito en esa tabla que se llama cliente, ¿sí? Entonces, solamente con que mueva el valor de abono, automáticamente el saldo se va a actualizar. ¿Por qué? Porque es un campo con tipo dato calculado, que es una instrucción nueva en Access 2013. ¿De acuerdo? Eso no existe en 2007. En 2007 nosotros nos toca manipularlo directamente, los cálculos. Mientras tanto aquí sí tenemos la posibilidad de irlos programando. Podemos programar esas expresiones. Bueno, entonces, démonos cuenta que acá tenemos una fórmula, dice, acá paramos y dice clientes, cerrado entre corchetes, ¿no es cierto? Y después viene un símbolo de admiración con el puntico, un símbolo de admiración cerrado, y vuelve y otra vez se ven los corchetes y dice abono. Ahora, abono, más, y viene enseguida otra cosa aquí, otro elemento acá dice control pago parcial, es decir, este es el nombre de la tabla, encerrado entre corchetes, otra vez el símbolo de admiración cerrado y luego el nombre del campo, que en este caso es pago parcial. Es decir, entre el uno y el otro van a armar una operación aritmética de la suma. Abono y pago parcial serán sumados. Ese es un resultado que va a quedar depositado en el abono y punto. Pero ahora miremos los mecanismos de criterio de la factura, que dice control pago parcial para la factura y control pago parcial para el número de pago. Entonces acá resulta que yo tengo aquí un mecanismo que dice así. Dice, acá está entre corchetes, dice formularios, ¿sí? Formularios. Pero entonces usted se preguntará, bueno, ¿y esa cosa cómo viene? ¿Cómo viene eso? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy aquí a hacer esto. Yo voy a coger directamente esto y lo voy a borrar, como esto lo voy a borrar, ¿no es cierto? Y también esto que dice aquí actualizar, lo voy a borrar, ¿ok? Para que ustedes vean cómo se maneja la operación. Esto, como esto que está acá, lo voy a borrar, ¿no es cierto? Aquí, borro esto, y aquí, me voy al final, borro esto, ¿no es cierto? Acá, final, y borro esto. No hay nada ahí, solamente está la consulta actualizar,
dispara en el data query, campo, tabla, actualizará, criterios, off, no más, eso es todo lo que tengo. Entonces, me paro primero acá, donde dice actualizar, clic derecho, y acá donde dice el botoncito generar, yo le doy un clic. Entonces él inmediatamente me abre esta pantallita. Entonces en esta pantallita me muestra a la izquierda donde dice elementos de expresión, me muestra las consultas de actualización, funciones, ferretería, tal. Entonces ferretería me va a mostrar todos los objetos que tiene, sus tablas, sus consultas, sus reportes, formularios, todo eso me lo muestra. Entonces yo toco aquí el botoncito que se encuentra a la izquierda, que es un switch para expander. Expander es mostrar, ¿no? Entonces me muestra tablas, consultas, formularios, es decir, todos los objetos que maneja Access. Entonces yo necesito mirar mis objetos tablas, entonces voy a tablas, entonces aquí tomo tablas, abro el switch, expando y busco la tabla respectiva. Entonces el primer campo que tengo que mirar es el de abono. ¿Dónde está abono? En clientes. Entonces tomo aquí clientes y aquí a la izquierda me aparece algo que se llama categorías de expresión. La categoría de expresión son la lista de todos los campos que tiene esa tabla. Y valores de expresión es lo que yo voy a hacer. Hay unos que dicen valor solamente. ¿Qué quiere decir eso? Que es para recibir un valor. Recibir un valor, como también puede ser para cambiar, para actualizar o para otras cosas. Pero por ahora va así. Entonces yo buscaré entre la lista de todo lo que tengo acá uno en especial que se llama abono. Abono y le daré doble clic. Ahí. Entonces ya me queda así. Como ustedes lo pueden apreciar, está amarrado entre corchetes, dice clientes, símbolo de admiración cerrado y entre corchetes dice abono. Ahora voy a coger la operación acá y voy a tomar acá el signo más que. Entonces me voy a buscar otra tabla que se llama pago parcial, ahí está. Y buscaré en pago parcial la palabra pago parcial, que es el campo que recibe mi pago. Entonces ahí le daré doble clic en pago parcial. Listo, ahí está. Entonces, abono más pago parcial, ¿ok? Cuando le diga aceptar, entonces ya eso es lo que queda en donde está el término que dice actualizará. Ahora vamos a los criterios. En los criterios, entonces resulta que nosotros necesitamos buscar este mecanismo que va a recibir la factura y el otro mecanismo que va a recibir el número de pago. Entonces, para eso hacemos lo siguiente. Cogemos acá y vamos a darle aquí donde dice criterio, ahí justamente debajo de factura, hacemos un clic derecho y le decimos la palabra generar, activamos el ítem generar. Cuando estamos aquí, entonces ese mecanismo, ese cuadro de texto está incorporado en un formulario, ¿sí? Entonces, antes de proceder a eso, yo voy a hacer aquí una cancelación, solamente para mostrarles a ustedes cuál es el formulario que tiene esos dos mecanismos. Entonces, este formulario que tiene esos dos mecanismos, aquí yo lo tengo, se llama FRM actualizar, acá está. Clic derecho y le digo vista diseño, es este que dice acá. Entonces, yo aquí puse un mecanismo que, ¿de dónde vino eso? Aquí por diseño vino de acá, de este término que dice AB, se llama cuadro de texto y lo incorporé acá y luego lo procedí a darle las propiedades, entonces le puse acá en la etiqueta todo este término, toda esta frase que dice lance número factura para realizar actualización saldo. Y acá donde dice independiente, ese es el TXT, o sea, es el texto, ¿no? Es el cuadro de texto que recibirá el dato. Pero ¿cómo hacemos? Eso tenemos que ponerle un nombre. Entonces resulta que en diseño y en la hoja de propiedades, aquí donde dice tipo de selección, cuadro de texto, aparece un nombre que dice TXT actualizar factura. Pero eso, ¿cómo llegó ahí? Bueno, acá donde dice el término todas, acá donde dice nombre, que es el primer elemento de esa propiedad, de todas esas propiedades que tiene ese objeto, ahí dice nombre, entonces yo le puse el nombre, TXT actualizar factura, es decir, así se llama, y cuando esté allá en la consulta de actualización, es el que yo voy a llamar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este es el que me va a recibir el dato de la factura. Listo, entonces lo tengo ahí presente, TXT actualizar factura, bueno, eso por un lado. Y tengo aquí otro que dice lance número pago de esta factura. Cuando le doy aquí un clic y le digo hoja de propiedades, aquí aparece un término que dice TXT actualizar número pago factura. Es decir, en nombre le escribes el término TXT actualizar NRO pago FRA, o sea, pago factura. Bueno, y ya ahí está. No tiene nada más, ¿de acuerdo? Nada más.
Entonces, cuando ya está así, bueno, yo voy aquí a salir nuevamente, cierro de acá. Entonces regreso otra vez a mi consulta de actualización. Esta es mi consulta de actualización. Entonces acá donde dice factura, entonces clic derecho, generar, ahí el criterio, y busco en ferretería, en formularios, en todos los formularios, y busco aquí con la barrita de desplazamiento vertical, busco ese formulario que se llama FRM actualizar saldo factura, ahí está. Entonces a la derecha, donde dice categoría de expresión, me salen todos los objetos que se encuentran incorporados en ese formulario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que están incluidos ahí los cuadros de texto. Ese que se llama TXT actualizar factura. Y ese otro que dice TXT actualizar pago número factura. Bien, entonces yo lo tengo acá. TXT actualizar factura. Ahí está. Lo señalo. Y a la derecha dice valor de expresión. Entonces, el primer ítem que aparece dice valor. Entonces, sobre el término valor, coloco el puntero y hago un doble clic. Ahí. Y ya esto es suficiente para recibir ese dato. Bueno, entonces ahí le digo aceptar. Es decir, que mi primer criterio que acabo de establecer es la factura. Es decir, que cuando él me pida el número de la factura y yo le escriba el número de la factura, él irá y en la consulta buscará por esa factura que yo estoy diciéndole. Pero falta algo muy importante. Para poder mover esos saldos se necesita algo mucho más poderoso que la factura, y es el número de los pagos. ¿Por qué? Porque una factura puede tener 2 pagos, 3 pagos, 4 pagos, 5 pagos. Entonces hay que identificar el registro con el pago tal. Entonces en este caso, esa factura se identifica con el pago X, ¿no? Entonces acá donde dice número pago, paro el puntero ahí en criterio, clic derecho, le digo generar, ¿no es cierto? Me voy aquí a la izquierda y muestro los objetos de ferretería tal, me voy aquí a formulario, expando, me voy a todos los formularios, expando, ¿no es cierto? Y busco acá mi FRM actualizar saldo factura y activo. Y busco el otro TXT, el otro cuadro de texto, aquí dice TXT actualizar número pago, ahí está. Y le digo aquí arribita, donde dice valor de expresión, ahí tomo el primer ítem que dice valor, doble clic. Y para terminar le digo aceptar. Entonces de esta manera me han quedado 2 mecanismos incorporados en el criterio, ¿no es cierto? Uno manipula factura, otro manipula el número de pago, punto, ¿sí? Para hacer un procedimiento que es una operación aritmética que afectará el abono de una tabla llamada clientes, que es la que permite que me bote el nuevo saldo, ¿no es cierto? Bueno, entonces como ya tengo eso así queda estipulada mi consulta, ¿no? Cuando yo le doy aquí un clic derecho y le digo guardar, ¿no es cierto? Ahí. Entonces simplemente esta consulta que tengo yo acá, recordemos, es una consulta de actualización. Clic derecho, voy a cerrar acá. Entonces mi consulta de actualización es esta que tengo aquí, consulta actualizar saldo. Pero bien, la pregunta que viene es ¿cómo voy a disparar ese mecanismo? ¿Cómo voy a lanzar ese mecanismo para que suceda lo que tiene que suceder? Por medio del formulario. ¿Cuál formulario? Ese que se llama FRM actualizar. Aquí está, ¿no? Ahí está. Ese formulario FRM está esperando 2 valores, que es un ejemplo, 1218, ¿sí? Y el pago, por ejemplo, 2, ¿no es cierto? Cuando yo le diga que actualice saldo factura, ¿es qué es lo que va a hacer? Bueno, nos preguntaremos qué es lo que él va a hacer. Clic derecho, vista diseño. Él simplemente va a tomar este mecanismo y va a activar esa consulta de selección. ¿Cómo llegó esa consulta de selección ahí? ¿Sí? Aquí, en este espacio, voy a ponerlo aquí. Clic derecho, voy a coger este elemento, este control de diseño que se llama botón y voy a accionarlo acá. Entonces, para que nosotros podamos activarlo, necesitamos coger un término acá en categoría que se llama otras. Necesitamos tomar un término en acciones que se llama ejecutar consulta. Necesitamos decirle siguiente. Entonces él nos pregunta, ¿cuál es la consulta que usted va a trabajar? Entonces aquí dice una que se llama consulta actualizar saldos. Ahí está. Y le digo siguiente. Entonces él me pregunta, ¿qué tipo de consulta es? Me está preguntando por una imagen para esa consulta. Hay varias. La de actualización, la de anexar datos, la de eliminar datos o simplemente la de crear una nueva tabla, ¿sí? O la de selección.
o información, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, no, la mía es una consulta de actualización. Entonces se cuenta como aquí el dibujito cambió, ¿sí ven? Este dibujito cambió. Cuando yo le digo acá siguiente y finalizar, entonces así me sale el botoncito. Cuando me sale así el botón, entonces, ¿qué hago? Aquí en hoja de propiedades, voy acá simplemente donde dice todas, en donde dice organización de pies de imagen, aquí abro, toco aquí, busco la derecha, hay varias opciones, entonces busco derecha. Esto es para que en el título, aquí, paro el puntero en el título, quito este término que dice aquí, comando 9, lo borro, y aquí le digo espacio, espacio, aquí le digo actualizar saldo, factura, me quede ya listo, aquí le digo cerrar, entonces acá ¿qué hago? Simplemente lo extiendo y ahí ya me queda el dato. Así fue como se originó este que está acá. Bueno, una vez que ya está ahí, bueno, yo lo voy a borrar aquí porque solamente quería mostrarle a ustedes cómo está ahí. Entonces, quiero que entiendan que este mecanismo, este control que dice actualice saldo factura, es esa consulta de actualización, que lo que yo simplemente estoy buscando es que se active esa consulta de actualización, pero debe actualizarse ayudada de dos mecanismos, dos claves importantes que son la factura y el número del pago. Si no están esos dos elementos, esa consulta de actualización jamás se dará. ¿Me explico? Si yo intento darle un número de factura que no existe, no se da. Si yo intento darle un número de pago que no existe, no se da. Es decir, que para que se cumpla, tiene que estar la factura y el pago en control pago parcial. Si no está ahí, nunca va a suceder nada, ¿de acuerdo? Es decir, si un usuario viene y escribe una factura que no es y un pago que no es, simplemente no se da. Si escribe una factura que está, pero no dio el pago, no se da. Si escribió, por ejemplo, una factura diferente, pero dio otro pago, entonces puede suceder que esté cometiendo un error, que de pronto está cogiendo la factura que no es y actualizando el saldo de la factura que no es. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado cuando se hace esta clase de procedimientos, ¿de acuerdo? Esto se podría mejorar notablemente con un poquito de código Visual Basic, estableciendo condiciones con el if o ya condiciones especiales con is anidados, que llaman los is condicionales o los is anidados, ¿no es cierto? Pero esto ya es una operación de código Visual Basic que ya no la tomamos en este tema, porque ya es extendernos en el tema, extendernos más allá y pues para eso ya no da lugar el video. Bueno, entonces cuando ya está así es de esa manera que se va a proceder. Ahora bien, vamos a trabajar en función a lo siguiente. Clic derecho, cerrar. Digámosle acá que no ha pasado nada acá. Bueno, yo voy a volver aquí a entrar a mi procedimiento y voy a hacer un último ejercicio acá, donde dice panel gestión administrativa. Bueno, yo voy a trabajar aquí en controles, voy a hacer acá un clic en esta fichita, en este dibujo que tiene el símbolo de la llave y el piñón, ahí hago un clic. Entonces voy aquí a mi pestañita que dice pagos y voy a hacer otro pago factura. Entonces, la factura que yo voy a tratar es exactamente la 1218. 1218. Listo, la de Guillermo Tavares Córcega. El último saldo que le quedó fue 840.000. Entonces voy a hacer un pago parcial. Voy otra vez aquí a activar a Guillermo. Listo, la factura es la 1218. Enter. La fecha es 14/03 del 2015. Listo, pago. Este es el pago número 3. Listo, saldo. Entonces acá activo la tecla de función F4 para abrir este cuadro. Y con la tecla flecha abajo voy a buscar acá el saldito. Listo, ahí está el saldo, 840.000. Entonces yo voy a decir que el señor se me acercó acá y me pagó solamente 520.000 pesos. ¿Listo? Ahí. Perdón, espérate un momentico porque acá en el saldo 3 lo que tenía que escribir era 840.000. Listo. Y el pago es 520.000. Listo, entonces me quedó un nuevo saldo que son de 320.000. Entonces, ¿qué hago? Primero, guardo. ¿Qué hago después? Genero la impresión TM. Aquí, ¿qué hago? 1218. Y acá activo el mecanismo de la impresión directa, que va a la impresora. Entonces, ahí dense cuenta que me está saliendo el historial de este señor Guillermo. Mira, me salió el primer pago y el segundo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está imprimiendo. Es decir, que hasta ahora el señor ha abonado exactamente, en esta parte de los pagos parciales ha abonado 1.300.000 algo. Bueno, es que no lo veo bien acá.
espérate aquí, por medio del Zoom, ahí lo puedo ver, ahí está, mira, 520.860, abonado un total de 1.380.000. El último saldo que le quedaron fueron 320, ¿de acuerdo? Bueno, listo, ahí está, aquí otra vez vuelvo a dejarlo ahí, cerrar, listo, cierro acá. Bueno, entonces como ya tengo la impresión, ahora voy a hacer la actualización de este saldo. Le digo aquí actualizar saldo, entonces ¿qué? Ahí es donde están los mecanismos del TXT que llamamos actualizar factura, y en este otro es el TXT actualizar número pago factura. Entonces acá escribo 1218 y aquí escribo el pago número 3. Cuando le digo aquí actualice saldo factura, se va a activar esa consulta de actualización que está amarrada con esos dos criterios importantes que son movidos por cuadritos de texto, ¿sí? Claro acá. Cuando le digo que sí, usted me dice que dice va a actualizar una fila. ¿Esa fila cuál es? Pues la que corresponde a ese dato, a esa factura que es la 1218. ¿De dónde? De la tabla clientes. Yo le digo que sí y ya, sucedió. No hay reversa, no hay reversa. ¿De acuerdo? La reversa ya es un procedimiento que implica hacer mantenimiento, implica que la persona ya tiene que saber un poquito más de este detalle. Bueno, finalizamos la operación, aquí cierro el formulario, cierro aquí este formulario. Si necesito ver mi consulta, voy aquí a consulta y me voy aquí al dibujito del monacho de la consulta y le digo facturas, cliente pendiente de pago. Entonces mire lo que pasó acá, aquí aparece exactamente el último saldo que tengo acá, mira, ahí está. Pero si yo quisiera saber esta factura, cuánto exactamente se ha abonado, entonces acá, en donde dice consultar por factura, abro aquí y busco la 1218, y ahí aparece. Monto 4.500.000, abono 4.180.000. ¿Cuánto es el saldo? 320. Entonces, dense cuenta que ahí ya simplemente estamos ahí procediendo. Si yo en este momento cierro el formulario, ¿no es cierto? Cierro aquí el formulario. Decido ya, bueno, finiquitar completamente esta factura, entonces digo aquí controles, voy acá a tomar la imagen, me voy aquí a pagos, me voy aquí, pagar factura, busco la 1218, ahí está, me dice, el monto son 4.500.000, el abono son 4.180.000 y el saldo son 320.000. Entonces, 320.000 es lo que yo voy allá a finiquitar. Pago parcial. Me voy acá y busco a Guillermo. Factura 1218. Enter. Fecha de la factura 14/03 del 2015. Número de pago. Entonces, este es el pago número 4. ¿De acuerdo? 2, 3, 4. Listo. El saldo, F4 aquí, la función F4 para abrir y tomar el último saldo. Ahí está. Entonces, 320.000. 1, 2, 3. Listo. ¿Cuánto es el pago parcial? 320.000. 1, 2, 3. Ya aparece ya el cero. Como ya aparece el cero, entonces yo guardo el registro, me voy y genero el TM de la factura 1218, actualizo, ahí activo la impresión, entonces me salen acá ya los detalles, mira, ahí me salieron los 3 paguitos que se hicieron, ¿no? Los saldos y los pagos, ¿ok? Entonces, ya estando esto listo, cierro aquí el formulario y voy a actualizar. Entonces, cuando digo actualizar saldo factura, le doy aquí un clic. Me pregunta, ¿cuál es la factura que va a actualizar? La 1218. ¿De qué pago? El pago 4. Cuando le diga aquí actualizar saldo factura, le diga sí, y le diga aquí otra vez sí, finalizo, cierro el formulario, ¿sí? Cierro formulario, y aquí en consultas ya aparece prácticamente, aquí donde dice facturas cliente pendiente de pago, aparecerá que nuestra factura número 1218 ya aparece en 0, ¿sí? Ya aparece en 0. ¿Qué puedo pasar acá? Si yo aquí me voy nuevamente a los controles, y me voy aquí a pagos, me voy aquí a pagar factura, dense en cuenta que si yo busco la factura 1218, mira lo que sucede acá. Monto 4.500.000. Abono 4.500.000. Es decir, el saldo está en 0. Yo no puedo hacer ya un pago parcial porque ya se finiquitó. Entonces lo único que tengo que hacer es simplemente definir una conciliación de esa factura. Cierro acá y aquí donde dice facturas,
le digo conciliar factura, y acá busco la factura que necesito conciliar, que es la 1218, está siendo llamada desde cliente, ahí está. Esta información es de cliente, entonces necesito conciliarla, ya no está pendiente, es una factura que ya terminó de cancelarse totalmente, entonces acá marco cancelación PT/PP, que significa pago total, pago parcial, y listo, ya la marqué, digo cerrar conciliación factura. Cuando salga de aquí y vaya a la consulta y vaya aquí a un ítem que se llama consulta pagos parciales cliente, ¿no es cierto? Aquí os dice consulta facturas canceladas totalmente. Listando el reporte, ya ahí tiene que aparecer mi factura 1218, ya está aquí en cero, ¿sí? Entonces, cuando está en cero, quiere decir que ya se pagó totalmente. Bueno, entonces, hasta aquí termina esta explicación. Este video lo vamos a llamar el número 040 de ese proyecto que estamos trabajando. Aunque esta base de datos es de otro cuento diferente, pero vale la pena mostrar que acabamos de hablar de algo importante que se llama la consulta de actualización. Pero yo le voy a poner un nombre muy especial. Consulta, actualización, saldos. Saldos. ¿Listo? Saldos paso por paso. Así lo voy a poner. Para que ustedes también tengan la oportunidad de verlo, de practicarlo, con sus tablas allá, con sus consultas, con sus formularios, con sus informes. Hasta ahí a donde vamos, ¿no? Recuerden, si tienen preguntas para hacer, por favor, me envían un correo electrónico. Y con gusto, pues, si de mi mano está y no me gasta tanto tiempo, yo con mucho gusto les colaboro. Pero si ya el término se extiende a más, eso implica que yo también aquí tengo que cubrir gastos para el talento humano. Entonces, todo va en función a eso. No siendo más, espero haber hecho un gran aporte para ustedes y espero que esto de verdad a cualquiera de las personas que estén interesadas les haya servido esta explicación. Les hablo Sandra Liliana Yaya Wilches. Soy especialista en ciencias de la tecnología, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Recuerden, esta fue la conducción del video número 040 de este proceso llamado Ciclo Climático ACCESS 2013. Muchas gracias y hasta pronto. Aquí cerraré acá, cerraré aquí la aplicación y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.